Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Una vez más aprovecho esta oportunidad del Evangelio del domingo para enviarles un saludo y aportarles esta sencilla reflexión con la esperanza de que a todos les sirva en el crecimiento personal, espiritual. Este domingo la palabra de Dios nos coloca de frente a una dimensión que es fundamental en la vida cristiana, la dimensión del perdón. No puede existir un verdadero cristianismo o un verdadero cristiano que no esté dispuesto a perdonar, porque sencillamente somos hijos de un Dios que nos amó hasta el extremo, perdonándonos a través de la crucifixión de su Hijo Jesús. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de ese Dios y seguidor de ese Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo en relación con nuestros hermanos. Para hablarnos del perdón, el Evangelio nos ha presentado esta pequeña parábola, pero inicialmente la pregunta de Pedro. Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Miren, Pedro en cierta manera nos representa a la humanidad, representa al ser humano que le pone límites al perdón. ¿Cuántas veces? Y Pedro, tratando de ser generoso de frente a Jesús, le dice hasta 7 veces, y Jesús le dice, no, Señor, hasta 70 veces 7, que en la Biblia hablar del número 7, imagínense multiplicado por 70, es hablar de una cantidad infinita, es decir, siempre. Si el hombre le pone límite al perdón, Dios en cambio no le pone límite, Dios perdona siempre. Y para explicarlo, Jesús le propone esta parábola, la parábola de un hombre que le debe una suma grandísima, imposible de pagar a su patrón, y este ordena que, como era la costumbre del tiempo, que lo vendan como esclavo, con su mujer, con sus hijos, de tal manera que pues, así le pague la deuda. El hombre se coloca de frente al patrón con humildad a pedirle, por favor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Nunca se lo podrá pagar porque es una deuda impagable, es demasiado grande. Solo ahí existían 2 posibilidades, o el perdón del patrón o la condena. Y el patrón optó por el perdón, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestra deuda con Dios es tan grande que no está en nuestra capacidad pagarla. Nosotros no tenemos los méritos suficientes para merecer la misericordia de Dios, ni tenemos la capacidad para corresponder o para pagar la deuda que tenemos de frente al Señor. Entonces, por eso, la misericordia y el perdón se vuelven un don gratuito de Dios. Nuestra salvación no es entonces una conquista de nuestras fuerzas y capacidades, sino el regalo infinito que Dios nos da a cada uno de nosotros. La suma que este patrón ha perdonado a este siervo, como vimos, es grandísima, pero apenas había terminado de recibir este perdón del patrón, el hombre sale y se encuentra con uno de sus compañeros, con uno que está en cierta manera en las mismas condiciones de él, solamente que con una deuda mucho más pequeña. Es decir, la diferencia entre 10.000 talentos y 100 denarios es una diferencia abismal, tanto para indicar cuánto es grande la misericordia de Dios y cuánto es pequeña nuestra misericordia y nuestra capacidad de perdonar. Este hombre, compañero suyo, le suplica exactamente como él lo hizo con el patrón. Y este hombre que había sido apenas perdonado del patrón, dijo no, se cerró y lo mandó a la cárcel. ¿Cómo es posible que después de haber vivido un momento de alegría, de gozo, de haber sido perdonado de una deuda tan grande, él no sea capaz de perdonar una deuda tan pequeña de su amigo? ¿Qué sucedió? Significa que en la vida muchas veces nosotros no experimentamos la misericordia de Dios. Quizás nos sentimos buenos y creemos que el perdón es un derecho
o que el perdón es una conquista mía. Y entonces por eso nos sentimos también con el derecho de no perdonar a los demás. O peor aún, se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, así de rápido como le pasó a este hombre, porque apenas sale, la situación se le presenta en sus manos, esa grande oportunidad para ofrecer el perdón que había recibido de Dios y en cambio pierde la oportunidad. Esa expresión apenas salió me hace pensar un poquitico cuando nosotros salimos de la iglesia después de la celebración eucarística. ¿Cuántas veces en la iglesia doblamos la rodilla, suplicamos perdón al Señor, oramos, pedimos misericordia, nos sentimos humillados delante del Señor, pero apenas salimos ya en el atrio de la iglesia, estamos entrando otra vez en conflicto con el otro, o peor aún, quizás muy común en nuestros atrios, comenzamos a criticar al que nos hizo el mal, al que nos cae mal, empezamos entonces el chisme, etc. Es decir, significa que no ha habido un verdadero encuentro con Dios, porque el que se encuentra con Dios es uno que, habiendo sido tocado de su amor y de su misericordia, se vuelve capaz de transmitirla a los demás. La parábola, al presentar esos dos personajes, nos recuerda también otra cosa, que todos somos débiles y pecadores, que todos tenemos de alguna forma una deuda, que todos necesitamos de misericordia. Entonces eso nos hace comprender también al hermano cuando se equivoca, eso nos hace ser misericordiosos, porque así como Dios es misericordioso conmigo, yo tengo que serlo con el otro, porque quizás también un día yo necesitaré de la misericordia y del perdón del hermano. Pero ustedes me pueden preguntar, y yo mismo me puedo preguntar, ¿cómo hacer? Es muy difícil, no logro perdonar. Exactamente. El perdón es un don de Dios. Perdón, un don que Dios me regala y que yo estoy llamado a regalar a los otros. Pero para ser capaz de regalar ese don a los otros, necesito haberlo experimentado en mi vida, haberme sentido perdonado. Ese perdón, esa misericordia, ese amor experimentado de Dios en mi existencia, me lleva a ofrecerlo a los otros. Si no lo he experimentado, si mi religiosidad es superficial y se queda solamente en un cierto intimismo con el Señor y no me lleva a la acción concreta con el otro, entonces será muy difícil perdonar y mi vida será una en la iglesia y otra fuera. Es decir, voy muy puntualmente a la Eucaristía Dominical, pero mi vida no cambia para nada, la palabra no me toca, la palabra no me transforma, no me llevo nada para la casa como para meterlo en práctica, para ponerlo en práctica. Quiere decir que mi religión está vacía. El patrón de este hombre, al ser informado por sus compañeros que se sintieron muy a disgusto al ver esta injusticia, prácticamente echó para atrás su decisión y terminó condenando a este hombre. Miren cómo es de fundamental el mensaje de hoy. El perdón de Dios hacia nosotros está directamente condicionado a nuestra capacidad de perdonar al hermano. Les invito a pensar un momentico, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, a quién le tenemos odio, a quién le guardamos rencor, quién nos ha ofendido así tan fuertemente que no nos sentimos capaces de perdonarlo. ¿Qué cosa significa el perdón? Porque algunos decimos, yo perdono pero no olvido. El olvido no es una cualidad que está conectada a la voluntad, es decir, yo no puedo olvidar lo que de alguna manera en la vida me ha pasado, pero cuando perdono, a pesar de que recuerdo, ya no sufro, ya no me hiere, ya no me hace mal, no busco de hablar siempre del tema o de criticar a la otra persona, porque muchas veces probablemente decimos que hemos perdonado, pero siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de esa persona, de criticarla, de hacerla quedar mal ante los demás, de destruirla, lo hacemos. Es decir, no hemos logrado perdonar de corazón. No podemos ser amigos de todo el mundo, no tenemos simpatía con todos, eso es muy cierto, pero el perdón sí es posible. El perdón que me lleva a colocar en las manos de Dios a esa persona que se equivocó, a sanar esa herida. Y la cosa más importante, mis queridos hermanos, el perdón finalmente es un regalo que yo me hago a mí mismo, porque cuando yo no perdono, sufro y sufro mucho, pierdo la serenidad,
pierdo la paz. Soy esclavo del odio, esclavo del rencor. Cuando perdono, me libero, porque Cristo es la fuente de la libertad y de Cristo parte precisamente el perdón, porque Él es la fuente de la misericordia. Les invito entonces a que reflexionemos en este domingo sobre esta dimensión tan importante. Cada uno piense en su corazón si alberga odio, si alberga rencor, si desea el mal para algunos o para otros, y pídele al Señor si de pronto tiene ese dolor en su corazón que no le permite perdonar, que le dé la gracia, que le dé la fuerza. Como decíamos, no es una virtud meramente humana, es sobre todo la gracia de Dios que actúa en nosotros y nos hace capaces de perdonar. Que el Señor les conceda un feliz domingo y sobre todo que nos regale la gracia de sentir su perdón y de ofrecerlo a nuestros hermanos. Feliz domingo para todos.